lamentablemente tenemos que comunicar 2 casos positivos más en nuestra provincia de coronavirus. Se trata de 2 hombres entre 30 y 50 años. Uno fue confirmado el diagnóstico por el laboratorio del Instituto Malbrán. El paciente se encuentra en buen estado general, está internado en una institución desde el día que se activó el protocolo. Es un paciente que provino de Estados Unidos. Cuando ingresó al sanatorio ya se activó el protocolo de sospechosos, se puso en seguimiento a los contactos eventuales del señor. Así que en ese sentido, transmitirles tranquilidad, que las personas que han estado en contacto con este señor están siendo controladas desde el día que se ha internado. El otro paciente es un paciente de 50 años también, de sexo masculino, que se encuentra internado también a raíz de la activación del protocolo. Este paciente proviene de Tailandia. Vino acompañado con su pareja, que también se encuentra internada con protocolo activado y a la espera de las muestras. Hoy tenemos un escenario diferente en la provincia. Tenemos 3 casos positivos de coronavirus, todos importados. El primero que vino de Europa, de Madrid, de España, y estos 2, uno de Estados Unidos y de Tailandia. Todos los pacientes son hombres entre el grupo etario de 30 y 50 años. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir afianzando el aislamiento como medida única en este momento de prevención y de manejo eventual de la pandemia. Sepan que desde el Gobierno estamos trabajando en poner las estructuras de salud en su mejor capacidad posible para poder dar respuesta a la pandemia. Y sí es necesario que estemos tranquilos, no preocupados, pero sí ocupados de la situación, y que permanezcamos en nuestras casas, que estemos lo más aislados posible, que salgamos la menor cantidad de veces que sea necesario, ya que esta es la única herramienta que tenemos en estos momentos a los fines de que el avance de la pandemia sea lo más lento posible para que el sistema de salud pueda dar respuesta. Del diario El Tribuno, ¿hace cuánto tiempo ingresaron a la provincia las personas que dieron positivo? Uno de los pacientes ingresó el día 23 y otro ingresó el día 24. ¿Cómo es el control que hace el Gobierno para que cumplan la cuarentena a los más de 400 salteños repatriados hace una semana? Tenemos identificados a esas personas y estamos haciendo distintos controles desde la autoridad sanitaria como del Ministerio de Seguridad y en colaboración también con la Municipalidad de Salta. Radio Dínamo 1, ¿llegaron los 12 resultados que estaban para su análisis de Buenos Aires? Tenemos un mix de ingreso de resultados. Hoy tenemos 7 casos negativos de los que estaban en estudio y estos 2 casos positivos. Y cuando digo un mix hago referencia a que algunos resultados vinieron del Malbrán y otros son de los que se están procesando ya acá en Salta. Por ejemplo, estos 2 pacientes, uno es positivo con diagnóstico en el Instituto Malbrán y el otro es positivo con diagnóstico en el Hospital del Milagro. ¿Los casos positivos 2 y 3 están relacionados con el primer caso que apareció de coronavirus en Salta? No, no tienen relación alguna con el primer caso, ni entre ellos tampoco. Bien. Y para Informate Salta, ¿cuántos casos se han confirmado en Salta en las últimas horas? ¿De qué localidades, sexo y edades son? Como decía anteriormente, son 3 los casos positivos en la provincia, son los 3 de Salta Capital y en un rango etario de 30 a 50 años, varones. A partir de los nuevos casos, ¿cuál es la situación epidemiológica de Salta? Seguimos con los mismos protocolos, no hay cambio de protocolos en este sentido. Sí tenemos, por supuesto, el seguimiento de los contactos y a partir de este caso positivo iniciamos también la búsqueda de algunos contactos eventuales y los vamos a controlar de manera más precisa. FM Aries, ¿de qué país llegaron los pacientes? ¿Están internados en dependencias públicas o privadas? Los pacientes, uno llegó de Estados Unidos y otro llegó de Tailandia. El paciente que vino de Estados Unidos vino todo por vía aérea, el que vino de Tailandia vino vía aérea y desde Buenos Aires vía terrestre. Están internados en sanatorios privados.
Moisés Cos, ¿se conoce el contacto que pueden haber tenido los dos casos confirmados? Sí, desde que se active el protocolo de casos sospechosos, desde la Coordinación de Epidemiología se hace la búsqueda de los contactos a los fines de tenerlos ya identificados ante una eventual situación como esta que estamos viviendo. ¿Cómo se está procediendo con las personas que compartieron los vuelos con los contagiados? Esas personas ya estaban identificadas desde el momento que estos casos sospechosos activaron sus protocolos. En el día de hoy, con la confirmación, se los ha vuelto a contactar para tomar las medidas adecuadas. ¿Qué pasa a Salta? ¿Cuándo habrían llegado a Salta? Si se sabe dónde procedían, que ya respondió, dónde están internados y si serán trasladados a otros lugares. No tienen motivo alguno para ser trasladados, ya que los dos se encuentran institucionalizados. ¿Cumplieron estos pacientes con la cuarentena? Los pacientes desde que llegaron del exterior, en ese momento ya regía el protocolo de aislamiento obligatorio de las personas que vinieran de las zonas declaradas de riesgo, así que ambos pacientes cumplieron hasta el momento de su internación la cuarentena obligatoria. ¿Tenían síntomas al momento de llegar al sistema de salud o cómo se los identificó? Ellos comenzaron a presentar síntomas e hicieron la consulta al sistema de salud donde se los examina y por supuesto si reunieron en ese momento las condiciones para casos sospechosos se les activó el protocolo y por eso se los interna y permanecen internados en este momento. Carlos Vidal González de Radio Voz, al margen de los resultados positivo o negativo del ministro Peña, ¿cuál es su estado de salud? El ministro Peña permanece internado a la espera de algunos resultados de búsqueda de otros virus, así que mientras tanto su estado clínico es estable y vamos a esperar esos otros resultados y de cualquier manera la condición clínica y la eventual externación de Mario Peña la va a decidir la institución, el equipo médico que lo atiende, ¿no? Bien. Alejandra García Ríos de Canal 7 pregunta, ¿dónde están internados los pacientes y si es verdad que el Hospital Papa Francisco no está funcionando como centro de atención para los enfermos de esta patología? Con respecto al Hospital Papa Francisco, estamos terminando de hacer los últimos ajustes. Si Dios quiere, para fin de esta semana ya va a estar funcionando. Ayer ya se puso en funcionamiento 10 respiradores. Se está terminando de montar y si Dios quiere para fines de esta semana el Papa Francisco tendrá ya sus puertas abiertas. Si uno de los casos es del día 23 y el otro del 24, ¿por qué se hizo un análisis en el Instituto Malbrán y el otro en Salta? Porque algunas de las muestras fueron remitidas a Salta y se terminaron de procesar en esta instancia. ¿Cómo se trabaja en Orán con el coronavirus y dengue? Claudio Yapura para FM La 20 de Orán. Desde el Hospital de Orán se está trabajando en un plan estratégico que planteó el hospital, siguiendo los protocolos de lineamiento que tenemos desde el Ministerio, aumentando la capacidad operativa y readecuando la estructura a los fines de tener los circuitos sanitarios correspondientes. Y con respecto al dengue, todas las regiones siguen trabajando con el dengue como lo hacen habitualmente. Sabemos que estamos en una etapa también de casos de dengue. Pero si bien uno tiene el foco, la mayor parte del foco puesto en la pandemia, sí transmitirle a la población que estamos trabajando en las patologías endémicas, como así también en la emergencia sociosanitaria del norte y todos aquellos otros programas habituales que tenemos dentro del sistema de salud. Oscar Humacata, de acuerdo a la experiencia de contagios, estos casos, ¿cuántos contagios podrían ocasionar? Está estimado que por cada paciente contagiado se contagian 3 y a partir de esos 3 de forma exponencial. Lo cierto es que estas personas han tenido contacto únicamente con sus parejas, ya que por lo pronto acá en la provincia de Salta, ya que han llegado y han mantenido el aislamiento obligatorio. ¿Los casos sospechosos pendientes tienen relación con los confirmados? Como dije oportunamente, uno de los casos es la pareja de uno de los casos positivos, el resto de los casos sospechosos no tiene relación. ¿Hay riesgo de tener a partir de ahora casos autóctonos?
y eso lo dirá, el tiempo lo dirá. Obviamente, a medida que avanzan los casos positivos, hay más posibilidades de tener circulación viral autóctona. Radio 10. Los casos confirmados como positivos y los que pudieran serlo, ¿podrán ser concentrados en un solo lugar físico asistencial o en donde lo donde lo elijan los pacientes? La consulta médica de las personas, de los pacientes, las disponen ellos. Nosotros estamos preparando centros de referencia con un fin de tratar de nuclear la patología, pero es la persona la que eventualmente hace la consulta en el lugar donde ellos consideren. Mario Castañón, Canal 3, Cafayate. De acuerdo a la cantidad de resultados que se aguardan desde el Instituto Malbrán, más los que ahora se realizan en Salta, ¿es posible que haya comenzado ya el incremento de casos positivos que se esperaba para esta semana? No tiene una relación directa con eso, el aumento de los casos, ¿no? Sí decirle que seguramente poder hacer la detección en el laboratorio del Hospital del Milagro nos permite bajar los tiempos de diagnóstico, ¿no? José Muñoz, de Radio Mitre. Respecto de la denuncia de Otorina Zamora, ¿es cierto que se desmanteló el centro nutricional en el norte? ¿Qué alternativas están dando para sostener ese sistema, si es cierto? El Hospital Juan Domingo Perón, a cargo del doctor Juan López, ha hecho en pos de la pandemia y esto de mantener los circuitos de bioseguridad tanto para los pacientes como para el recurso humano, ha hecho una modificación en la circulación del hospital, donde ha puesto énfasis principalmente en evitar que los niños justamente con estas patologías puedan contraer de alguna manera el coronavirus, y se han realizado algunos cambios de ubicación de los pacientes. Desde Cadena Máxima, Gustavo Montero, ¿qué cantidad de casos sospechosos están en Salta en este momento? Y en este momento, descontando, con certeza eso lo vamos a tener en nuestro parte de las 18 horas, pero descontando estos casos que tenemos en el transcurso del día, tenemos en este momento 9 casos sospechosos pendientes de resultados. Gastón Durán, de Periodismo Joven, ¿cómo se va a trabajar desde el Centro de Referencia Limache con posibles casos de COVID-19? El Centro de Recuperación de Limache es un centro que está pensado para atender pacientes de un segundo nivel de atención. Va a ser un centro donde no va a haber consulta directa, van a ser pacientes que vengan referenciados de otras instituciones. Belén, todo Salta Noticias. Adet continúa internado, ¿cómo evoluciona su salud? El señor Adet permanece internado y hasta donde sabemos en buenas condiciones de salud. ¿Se confirma que el matrimonio derivado desde Cafayate a Salta dio resultado negativo para el estudio de COVID-19? No le podría especificar en este momento si la señora o su esposo son unos de los que están dentro de la lista de negativos. Todosalta.com. ¿Por qué se demoró 7 días en saber el resultado del paciente del 24 que el Malbrán remitió a Salta? No, no es que se demoró en dar el resultado llega hoy del Instituto Malbrán. El resultado está hoy informado desde el Instituto Malbrán. Toki Oliver, es importante saber por qué, si los pacientes tienen un día de diferencia y muy lejos de la fecha de funcionamiento del laboratorio en Salta, uno de los resultados es el local y el otro de Buenos Aires. ¿Qué pasa con las muestras? A ese respecto, tenemos nosotros algunas muestras derivadas para tratamiento, así que en ese sentido existe esta posibilidad y la vamos a tener durante el transcurso de todos estos días de tener resultados de muestras de distintos lugares, tanto del Instituto Malbrán como del Hospital de Milagro. Renzo Lodi, Tu Voz Orán, con los análisis que se realizan ahora en Salta y la rapidez de los resultados, ¿es posible que se amplíe rápidamente el número de casos positivos? No tiene relación, con la velocidad. Lo que nos va a permitir esto, digamos, no tiene relación con el aumento de los casos. Lo que nos va a permitir es saber en menos tiempo, determinar en menos tiempo si hay casos positivos o casos negativos, lo cual no quiere decir que esto vaya a incrementar el número. El número siempre va a ser el mismo.
Fernando Climent, se habla de ingresos a la provincia en plena cuarentena. ¿Se les realizó análisis a todos para descartar que tengan el virus? Dentro del protocolo no existe, no está protocolizado la toma de muestra de pacientes que no están sintomáticos, más allá de que vengan de lugares de zonas afectadas, sí está indicado el aislamiento obligatorio. Para llevar tranquilidad, ¿puede confirmar que no ocultan información sobre la realidad de la pandemia y qué hay de real que presentó su renuncia? La verdad que no habría ningún motivo para esconder los datos reales de la pandemia. Al contrario, tenemos que ser muy serios a ese respecto y tenemos que mantenerlos a ustedes bien informados. Así que, y con respecto a mi renuncia, no he presentado ninguna renuncia. Salta.com. En la actualidad, ¿con cuántos respiradores cuenta la provincia? Samuel Valdivieso. La provincia tiene su capacidad instalada en 202 respiradores en la provincia, a lo largo de toda la provincia, tanto en el sector público como privado. De cualquier manera, es un tema que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Daniel Álvarez, del portal Todo Salta Noticias. ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias en la frontera y dejaron entrar a estas personas? Resulta sospechoso que se estén acondicionando el Hospital Papa Francisco, el Hospital Militar y todo el centro de convenciones. ¿Qué se esperan? ¿Más casos positivos? Se tomaron absolutamente todas las medidas a nivel de las fronteras. Estos pacientes ingresaron por una orden de la Presidencia de la Nación de permitir estos vuelos que venían del extranjero. Y con respecto a la preparación, por supuesto, nos estamos preparando para la pandemia y es por eso que estamos trabajando y fortaleciendo los servicios. José Muñoz, Radio Mitre. ¿En cuánto tiempo estima que se podrá trazar una curva de evolución del virus? ¿Cuál es el pico que se espera en Salta? Estimamos que vamos a empezar a poder trazar una curva a partir del 20 de abril, cuando empiecen a aumentar significativamente los casos de coronavirus, según la estimación que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación para el país. Y se puede estimar también, de acuerdo a ese análisis, un pico para mediados de mayo, tercera semana de mayo. Sí hay que tener en cuenta que esto tiene mucho dinamismo y tenemos que ir viendo cómo se maneja el número de casos para poder ir haciendo la estimación de la curva, ¿no? ¿Qué pasa Salta sobre su aislamiento? ¿Podría brindar alguna opinión al respecto? Como verán, estoy trabajando como todos los días, no estoy en aislamiento y no tengo en este momento motivo epidemiológico para estar en aislamiento. Si fuera así, seguramente no podría estar hablando con ustedes. Una reflexión final, ministra. Necesitamos estar todos preparados, se vienen tiempos difíciles, recién tenemos 3 casos positivos en la provincia. Tenemos que seguir cumpliendo el aislamiento obligatorio con las medidas de prevención establecidas y ser prudentes cuando tengamos que salir de nuestras casas, ventilar los espacios y todas las medidas que ustedes seguramente ya conocen. Es una pandemia a nivel mundial, ninguno de los que estamos en este momento sobre el planeta Tierra la hemos vivido, estamos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Pero seguramente que si nos encuentra a todos unidos y enfocados en la problemática, la vamos a poder transitar con mejores resultados.